no criaban cerdos. No criaban cerdos. Y como no criaban cerdos, entonces decimos que era un pueblo gentil. Muy bien. Teniendo esto, para mí era importante que ustedes lo tuvieran, porque nos hace ver el contexto en el que se está moviendo el Señor Jesús y por qué Él decide ir a esa región. Bien. Entonces, veamos a la plática que tenía el Señor Jesús con este personaje. ¿Cuál era la plática que tuvo? Primero, ¿cómo te llamas? Esa fue la plática. Y dice él, ¿qué le respondió? Legión me llamo. Esa conversación corta pero poderosa dice muchísimo. Porque esta conversación entre ellos dos le está diciendo todo lo que se necesita saber. Primero le dice, ¿cómo te llamas? Y él le responde su nombre. Yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué le preguntaste cómo se llamaba? Ya lo habías reprendido, ya él había reconocido tu autoridad, pero ¿por qué le preguntaste cómo te llamas? Y él le responde, pero lo hace para que públicamente los que estaban con él y los que podían ver, porque seguramente más de alguno estaba ahí, se dieran cuenta quién era este personaje. Y no era que pudieran ver lo personal de él, porque él no dijo el nombre, me llamo Jacinto, me llamo Pedro, me llamo Juan, dijo Legión, porque se había apoderado tanto de él que la identidad propia la había perdido. Y muchas veces a este tipo de personas le dicen, no, es que este está loco porque viene loco desde la familia. Y entonces atribuyen un problema espiritual a un problema físico, un problema humano, perdón, pastora, un problema mental simplemente. Y Dios quería separar eso. Dios lo que hizo fue separar lo mental, separar lo personal y lo humano de lo espiritual, para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando ahí. Y al separar eso, se van a dar cuenta de todo lo que va a suceder adelante. Porque cuando nosotros empezamos a descubrir cuándo esa gripe me dio por descuidado o cuándo esa gripe me dio porque el enemigo me está atacando. Cuando el enemigo está impidiendo que yo haga algo y me engripó para que yo no fuera a predicar el evangelio, o para que yo no fuera al grupo de jóvenes, o para que yo no fuera al grupo de oración, o para que yo no, o para que yo tuviera un pretexto para no ir a la iglesia. Entonces, cuando sucede eso, deja de ser un problema humano y pasa a ser un problema espiritual. Porque usted empieza a atribuir y a tomar situaciones y decisiones que las quiere justificar desde lo humano, pero realmente son espirituales. ¿Me está siguiendo por dónde voy? ¿Me siguen bien? Porque queremos que usted descubra lo que está pasando y que a veces el enemigo utiliza lo natural para actuar en lo sobrenatural. Me encanta que cuando Lili, que para mí Lili es el milagro de Dios, ella inmediatamente reconoció que eso era completamente espiritual. Y su lucha era espiritual. ¿Y qué hacían ellos? Llamar al ejército espiritual a pelear la batalla. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Se dan cuenta cómo en algo que nosotros vemos tan normal y que pasamos la historia y le hemos predicado cualquier cantidad de veces, Dios nos está revelando su naturaleza y su fuerza? Y ahora podemos ver esa conversación de una forma distinta, porque Él está haciendo esa separación. Ahora, vuelvo a mencionarles lo siguiente. Dios es intencional. Y Dios no fue a ese lugar solo porque quiso pasar por ahí. Él tenía una intención con ese hombre. Y fue ahí donde ese hombre, porque había una intención con él. Con él tenía una intención. Veamos. Sucede que
lo libera, manda a los enemigos, así como decía el pastor Manuel, a los chamucos, los manda a los cerdos se mueren. ¿Y qué pasó con las personas que estaban ahí? Ahí lo dice la escritura. Se enojaron. Perdón, hermano, dígame. Tuvieron miedo. Que se fuera, lo expulsaron. Y yo me acuerdo que yo prediqué esto la vez anterior y les decía que era porque como esa región era una región muy rica, ellos no querían que hubiera que se desatara un mal comentario acerca de sus productos, de sus cerdos, que ahora los cerdos que vende fulano, ahora son cerdos endemoniados y toda la historia. ¿Ah? Váyase de aquí, le dicen. Y lo despachan al Señor Jesús. Y él se queda con una mala fama. Se quedan con una mala fama. Miren, les voy a contar una historia. ¿Cuál es el poder de la fama? La vez pasada, en mi casa, preparé unas chuletas. Unas tortitas de carne. Unas tortitas de carne para el almuerzo. Pero como me levanté tarde ese día, las hice a la carrera. Y yo creo que todavía estaba dormido porque esas tortitas no se podían comer. No les cuento más no le hago más largo el cuento. No se podían comer porque estaban saladas las dichosas. Y es que como a mí no me gusta consumir ciertos productos, había comprado un nuevo adobo, pero no lo había aprendido a usar. Entonces, que era una combinación de hierbas y todo, y uno que le gusta inventar cosas. Y le eché demasiado, entonces era como una cosa como que, y yo les preguntaba a mi familia, miren cómo es la cosa. Le preguntaba a mi familia, ¿y qué tal quedó? Le preguntaba a Yoelito, ¿qué tal quedó las tortitas? Papá, qué cosa más rica, me dice. Y los quedó, qué hipote más mentiroso, digo yo. Después le digo a mi esposa, más noche, cuando veníamos en el carro, oíme, qué ricas quedaron las tortitas. Y ella guardó silencio por un momento y después me dice, sí, quedaron buenas. Dije, eso no fue así. Y ya cuando llego a la casa estamos cenando y le digo a mi suegra, doña Marlene, quedaron buenas las tortitas. Ay, no, yo que las sentí saladas, me dice. Y ya como doña Marlene ya empujó ya todo, sí, papá, yo creo que te quedaron saladas, fíjate. Y cuando miro en la refri estaba toda la paila llena de tortitas, nadie se las había comido. Bueno, pasó lo de las tortitas y la carne. Otro día vengo yo y me preguntan en la noche, ¿qué va a haber mañana? Y yo ni quería decirle que eran tortitas, ya le había pasado varios días, ¿va? Y yo no quería decirle que eran tortitas y le digo yo, pues yo creo que voy a tener que hacer tortitas, le digo yo. Ay, no, me dice Dania, pero no vayas a usar ese adobo que tenés nuevo, que no sabes. Entonces, la fama sí es. Como ya había quedado con mala fama con las tortitas anteriores, cualquier tortita que haga de aquí en adelante ya no iba a tener credibilidad hasta que las probaran, ¿verdad? Pues volviendo a la prédica, las tortitas no. La fama del Señor se iba a propagar. Veamos el mapa, veamos otra vez el mapa. Creo, vamos a ver, yo no sé qué dice aquí. Vamos a ver, creo que puedo hacerlo aquí. Veamos el mapa. Vean todas las regiones que están ahí. Son 10 ciudades en Decápolis. Son 10 ciudades. Y en 10 ciudades se iban a dar cuenta que el Señor Jesús mandó a matar 500 cerdos. Es que no era poquito tampoco. Se iban a dar cuenta que ese evento pasó ahí. ¿Por qué? Porque como era una ciudad productiva de este tipo de cosas, las cosas avanzan. Cuando en Olancho, que es una comunidad de aquí de Honduras, sale malo un queso, aquí en Tegucigalpa sabemos que ese queso es malo y todos decimos, no, en Olancho ahorita no están produciendo un buen queso y tal vez ya se recuperaron aquella gente. Y nosotros ya estamos haciendo esas valoraciones, pero es porque la fama avanza territorios. Pues lo mismo le pasaba al Señor. La fama avanzó territorios y empezó a precedir una fama negativa en contra del Señor.